Estaba parada en el porche de mi propia casa. Temblaba y no era el frío. En cada mano sostenía la mano pequeña de uno de mis nietos. Frente a mí, mi esposo, de 40 años, me extendía unos papeles de divorcio, como si me entregara la lista del supermercado. A su lado, una mujer casi de la edad de nuestra hija cruzó los brazos y sonrió como quien ya ha ganado la guerra antes de empezarla. «Empaca tus maletas», dijo con desprecio. «Esta casa no tiene espacio para una sanguijuela». Miré su sonrisa perfecta. Miré después los ojos vacíos de mi esposo, incapaces de sostenerme la mirada. Y pensé en algo que ninguno de los dos podía imaginar. Menos de una hora antes, había descubierto que acababa de heredar $24 millones y un rascacielos entero en Manhattan. La noticia dormía en silencio dentro de mi bolso, en un sobre grueso que nadie había notado. Así que, en lugar de derrumbarme, sonreí. «¿Qué es tan gracioso?», me espetó ella. Respiré profundo, la miré a los ojos y respondí con una calma que ni yo misma reconocía. En realidad, esta casa me pertenece a mí. Pero antes de contarte qué pasó después, necesitas entender cómo una abuela común de 62 años terminó en ese porche, cargando el secreto más grande de su vida en absoluto silencio. Me llamo Margaret Carter, aunque casi todos me dicen Maggie. Si me hubieras conocido la semana anterior, probablemente ni me habrías mirado 2 veces. Trabajaba 3 tardes por semana en la biblioteca pública de mi pueblo, en el condado de Westchester. Me encantaba ver a los niños descubrir su primer libro de capítulos y ayudar a los jubilados a encontrar autores nuevos. Durante 40 años, mi esposo Richard y yo construimos, ladrillo a ladrillo, lo que yo creía era una vida honesta. No empezamos con nada. Richard soñaba con su propia empresa de construcción, y yo creí en ese sueño con tanta fuerza que trabajé dobles turnos en un consultorio médico, mientras él la levantaba desde cero. Hubo años en que cuadraba las cuentas de madrugada y no me compraba un abrigo de invierno porque la empresa necesitaba otro camión. Con el tiempo, el negocio prosperó. La gente lo llamaba un hombre hecho a sí mismo, y yo, con una sonrisa silenciosa, nunca los corregí. Un matrimonio, pensaba, no debería llevar cuentas. Nuestra hija Emily, de 38 años, criaba sola a 2 hijos tras un divorcio doloroso, trabajaba como fisioterapeuta y aún así horneaba galletas para cada colecta escolar. Nuestro hijo Ben, de 35, enseñaba historia en una preparatoria pública. Decía que la historia no trata de fechas, sino de decisiones. Esa frase resonaría en mí mucho después. La mañana en que mi vida dio un vuelco, nada parecía distinto. Acomodé libros hasta el mediodía. Cerca de la 1, mi celular vibró con un número desconocido. Algo me dijo que contestara. «Señora Margaret Carter, soy David Rosen, abogado de bienes en Manhattan. La llamo con respecto a su tía abuela, Eleanor Whitmore». El teléfono casi se me resbala de la mano. Hacía años que no veía a la tía Eleanor, una de esas parientes legendarias de las que los niños susurraban en las cenas familiares. Nunca se casó, usaba sombreros elegantes y convirtió sus inversiones en bienes raíces en una fortuna descomunal. «Me temo que me buscó demasiado tarde», susurré. «Lamento informarle que la señorita Whitmore falleció hace 3 semanas», dijo con suavidad. Cerré los ojos. «Sin embargo, hay otra razón para mi llamada. Usted ha sido nombrada la principal beneficiaria de su patrimonio». Por un instante pensé que había una confusión. «No hay ningún error, señora Carter. El testamento fue revisado varias veces». Con voz serena me anunció lo que la tía Eleanor me había dejado: $24 millones, un histórico rascacielos en pleno Manhattan y el control mayoritario de una fundación caritativa que ella misma había fundado.
No pude articular palabra. ¿Por qué yo? Logré susurrar. No puedo responder eso por teléfono. La señorita Whitmore dejó una carta personal. Nos gustaría que viniera mañana. Me recargué contra un estante porque las rodillas dejaron de sostenerme. Hasta que se finalicen las transferencias, agradeceríamos absoluta confidencialidad. Tiene mi palabra, respondí. Colgué y me quedé mirando las filas de libros como si nunca antes las hubiera visto. 24 millones de dólares. El número ni siquiera parecía real. Lo curioso es que no pensé en vacaciones ni en joyas. Mi primer pensamiento fue para Emily, que nunca más tendría que preocuparse por una hipoteca. El segundo, para Ben, cuyo salón siempre necesitaba materiales que él compraba de su bolsillo. Después, pensé en Richard. Tal vez esta era finalmente nuestra oportunidad de bajar el ritmo juntos, de visitar esos parques nacionales, de los que tanto hablábamos. Terminé mi turno unos días después y manejé a recoger a mis nietos, Lily y Noah. «Abuela, saqué 100 en mi examen de ortografía», anunció Noah con orgullo. Lily puso los ojos en blanco. Ya se lo dijo a 3 personas. Me reí de camino a casa, sin saber que yo imaginaba en silencio universidades pagadas, cargas levantadas de sus hombros antes de que ellos supieran que existían. Al llegar a mi vecindario, algo me detuvo el corazón. 2 camionetas de lujo estacionadas en mi entrada. Ninguna era de Richard. «Abuela, ¿todo bien?», preguntó Lily. «Todo está bien, cariño», mentí. Pero de alguna manera ya lo sabía. No lo estaba. Y así llegamos de nuevo a ese porche, a esa mujer llamada Vanessa clavándome sus palabras como cuchillos. «Eso es imposible», dijo cuando afirmé que la casa era mía. «Dile que está equivocada». Pero Richard no dijo nada. Su silencio habló más fuerte que cualquier explicación. «Cambiaste la escritura», dije en voz baja. «Tu propio abogado lo recomendó». Richard tragó saliva. Pensé que ya la había transferido de vuelta. «¿Pensaste?», repetí. La sonrisa de Vanessa se derrumbó. «Me dijiste que esta casa era tuya». «Se suponía que lo sería», murmuró él como un niño atrapado en una mentira. Negué con la cabeza. «No, Richard. Se suponía que sería nuestra». Caminé entre las cajas sin tocar ninguna. Llegué a la puerta principal, saqué mi llave. Todavía funcionaba. «Le pediré a mi abogado que revise estos papeles de divorcio», dije, y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en años, el silencio dentro de mi propia casa se sintió pacífico. Me temblaban las manos, pero no por duda, sino porque finalmente había dejado de fingir. 40 años ignorando pequeñas decepciones habían desembocado en una traición enorme. Poco después, un golpecito sonó en la puerta trasera. Era mi vecina, la señora Jenkins, con Lily y Noah. «Pensé que necesitarías un abrazo», dijo, y me abrazó sin preguntar nada. Esa noche los niños durmieron en el cuarto de huéspedes. Richard nunca regresó. A la mañana siguiente, tomé el tren a Manhattan. El señor Rosen me recibió con un apretón de manos firme en su oficina cerca de Bryant Park. Las siguientes 2 horas transcurrieron entre firmas y cifras de otra vida. El edificio había sido restaurado, rentado a bufetes y organizaciones sin fines de lucro. Los 24 millones descansaban en cuentas de inversión y fondos administrados. La fundación financiaba alfabetización, vivienda para mayores, becas y bibliotecas en todo el estado. Sonreí. Apoyaba bibliotecas. Tenía todo el sentido del mundo. Finalmente, el señor Rosen abrió una última carpeta. La carta personal de la señorita Whitmore. Mis manos temblaron al desdoblarla. «Querida Maggie, si estás leyendo esto, se me acabó el tiempo. Te preguntarás por qué te elegí. La respuesta es simple. Yo estuve observando. Una familia no se revela en las fiestas, se revela en los martes ordinarios. Te vi visitar a tu abuela cuando otros inventaban excusas.
Debí ayudar en silencio a tus vecinos. Debí apoyar a tu esposo sin exigir jamás reconocimiento. El dinero magnifica el carácter, no lo crea. Los parientes equivocados querían mis edificios. Tú nunca quisiste nada. Por eso mereces tenerlos. Lloré abiertamente. No tenía idea de que alguien me conociera tan bien. Dado el tamaño de su herencia, la privacidad será importante, me dijo el señor Rosen. Asentí, y guardé un secreto más. Richard todavía no sabía nada. Mientras él creía divorciarse de una mujer con ahorros modestos, en realidad se alejaba de alguien cuya vida había cambiado para siempre. Lo primero que hice al salir no fue ir de compras. Escribí en una libreta amarilla una sola frase. No dejes que el dinero cambie quién eres. La subrayé 2 veces, y ese papel me acompañó todo el año siguiente. El edificio llevaba casi un siglo en Midtown. Su administrador, Carlos Martínez, llevaba 22 años ahí. He conocido a muchos dueños, me dijo. Normalmente preguntan cuánto dinero puede generar este lugar. Usted preguntó dónde almuerzan los inquilinos. La gente importa, respondí. En lugar de reemplazar al personal, los escuché. En lugar de subir rentas, aprobé mejoras graduales. Iluminación, elevadores, calefacción antes del invierno. Mientras tanto, la fundación celebró su primera junta conmigo como presidenta. Entré nerviosa, pero me recibieron con calidez. Eleanor siempre confiaba en sus instintos, sonrió un caballero mayor. Mis ideas eran simples. Expandir la alfabetización, aumentar becas técnicas, apoyar bibliotecas desatendidas, crear vivienda para mayores. Ninguna hizo titulares, pero cambiaron vidas. Emily dejó su práctica privada para dirigir la fundación. No sé si estoy calificada, admitió. Has pasado tu carrera ayudando a la gente a recuperarse, le dije. Eso es exactamente lo que hace esta fundación. Ben se volvió asesor del programa de becas. Sé exactamente qué estudiantes se quedan atrás, dijo. Suenas como papá hablando de construcción, bromeé. Espero estar construyendo algo más fuerte, respondió. En casa, la vida seguía complicada. Richard se mudó a un condominio. Su abogado insistía en que yo desocupara la casa. Mi abogada, Linda Harris, respondía con copias de la escritura, y la petición se detuvo en seco. Después, Linda me pidió reunirme con un contador forense. He revisado los registros de la empresa de su esposo y hay irregularidades significativas, dijo, señalando transacciones en rojo. Vacaciones de lujo, joyas, un auto deportivo, todo conectado a Vanessa, pagado con fondos corporativos. También hay cuentas de inversión no declaradas. Mi matrimonio no se había roto solo porque Richard se enamoró de otra mujer. Se había desmoronado bajo mis pies mucho antes de que yo lo notara. No estamos acusando a nadie de un crimen, aclaró el contador. Pero estos registros merecen revisión, respondí. Sin llamadas anónimas, sin venganza, sin acusaciones públicas. Si Richard había violado la ley, la verdad saldría por los canales correctos. Meses después, las noticias anunciaron que el patrimonio de Eleanor Whitmore se había resuelto. Mi foto apareció junto a un artículo sobre las iniciativas de la fundación. El titular no hablaba de riqueza, sino de becas y alfabetización. Esa tarde llamó Richard. Lo dejé ir al buzón y volvió a llamar. Finalmente contesté. Maggie, ¿lo viste? Heredaste el patrimonio de Eleanor Whitmore. No lo sabía, susurré. Días después llegó un mensaje de Vanessa, con un tono muy distinto al de la mujer que me había humillado en mi porche. Margaret, creo que empezamos con el pie equivocado. Nos vemos para un café. Lo borré sin terminar de leerlo. Richard empezó a mandarme cartas escritas a mano, disculpándose. Por primera vez en meses lloré, no porque quisiera que regresara, sino porque entendí algo doloroso. No había escrito esas cartas cuando creía que yo era solo una bibliotecaria común. Las escribió después de descubrir que yo era dueña de un rascacielos.
El dinero no me había cambiado a mí, simplemente había revelado a todos los demás. El divorcio se finalizó justo antes de Navidad, sin drama, solo la firma de un juez y el final silencioso de un matrimonio de casi 41 años. Al salir del juzgado me sentí más ligera, no feliz. Sanar no es lo mismo que ser feliz, pero sí, por fin, libre. Meses después, Linda llamó. Auditores federales abrieron una revisión formal de la empresa de Richard. Las discrepancias habían llegado a los reguladores por revelaciones legales rutinarias del divorcio, sin denuncias anónimas. A veces la verdad solo necesita luz del día. Para la primavera, la constructora de Richard enfrentaba serios problemas. Proyectos estancados, bancos que endurecían préstamos, clientes que se iban, demandas de subcontratistas. Una mañana llamó Ben. «Mamá, la empresa se declaró en bancarrota». Me quedé en silencio. Ese negocio había sido nuestro sueño compartido, crecido desde una camioneta hasta una contratista respetada. Verlo colapsar se sintió como una demolición necesaria, pero dolorosa. «Nunca quise esto», admití. «Lo sé, mamá», dijo Ben. «Simplemente dejaste de cargarlo». Una semana después, Vanessa dejó a Richard, y no discretamente. Fue vista en galas con otro desarrollador de Connecticut. «¿Te hace sentir satisfecha?», preguntó Emily. «No disfruto ver a la gente descubrir que sus decisiones egoístas tienen consecuencias», respondí. «Pero, ¿te lastimó?». «Sí, y a tu papá también». Semanas después llamó Richard. «Maggie, ¿te reunirías conmigo? No quiero nada, solo una conversación honesta». Acepté. Nos vimos en la misma fonda de nuestros primeros años de matrimonio. El año lo había cambiado. Hombros caídos, cabello gris, la confianza de siempre desaparecida. «Lo siento», dijo. No llegaron excusas, solo esas palabras. «Pensé que el éxito significaba nunca mirar atrás», confesó. «Dejé de notar a la gente que hacía posible todo eso. Me convencí de que tú siempre estarías ahí. Confundí lealtad con debilidad». Esa frase dolió más que todo lo demás, porque era cierta. Cuando llegó Vanessa, ella admiraba la versión de mí que yo quería creer que existía. Resulta que admiraba más mi dinero que a mí. «¿Sabes qué me sorprendió más?», pregunté. «Nunca intenté destruirte». «No lo necesitaba», respondí. «Lo sé», susurró, con la voz quebrándose. «Simplemente dejaste de protegerme». Ahí estaba la verdad completa. Durante décadas resolví sus problemas en silencio antes de que le llegaran. Cuando dejé de hacerlo, él tuvo que enfrentarse a sí mismo. Sigo recordando cosas pequeñas, las noches que te quedaste despierta haciendo la nómina. No creo haberte agradecido nunca». «No lo hiciste», confirmé. «Te lo agradezco ahora». «Gracias», respondí, palabras que llegaban casi 40 años tarde, pero sinceras. «No espero otra oportunidad». «No hay ninguna, pero te he perdonado», pareció sorprendido. «El perdón no es lo mismo que la reconciliación», dije, eligiendo cada palabra. «Me niego a cargar amargura, pero tampoco voy a fingir que la confianza se reconstruye después de esto». Al despedirnos, dudó. «Maggie, siempre pensé que heredar millones te convertía en la persona más rica del cuarto. Estaba equivocado. Eras más rica que yo mucho antes de que tu tía escribiera ese testamento». Se fue caminando hacia el sol, con pasos más lentos de los que recordaba. Por primera vez, no vi a un enemigo, sino a un hombre que había cambiado las mejores partes de su vida antes de entender su verdadero valor. Un año después de aquel porche, estaba en la terraza del rascacielos que la tía Eleanor me confió. La ciudad se extendía en todas direcciones. El edificio ya no representaba riqueza sino responsabilidad. El dinero puede cambiar tu dirección, pero el carácter determina si la gente se alegra de que hayas llegado. La fundación había crecido.
Más bibliotecas, más becas técnicas, más casas reparadas y un piso convertido en centro de recursos para veteranos y talleres financieros gratuitos. Emily floreció como directora ejecutiva. Mamá, hemos otorgado más de 200 becas este año. Ben siguió enseñando historia pese a mi insistencia. Algunos trabajos no están hechos para volverte rico, sino para volverte útil. Richard, tras perder su empresa, aceptó un puesto voluntario ayudando a personas mayores, con vivienda y finanzas. Había algo justo en que ahora ayudara a otros a mantener un techo sobre sus cabezas. Las reuniones familiares se volvieron menos incómodas. En el cumpleaños de Noah, Richard llegó con un regalo envuelto con cuidado. Nos sonreímos desde lejos, sin amargura, sin fingir que el pasado no existió. Esa tarde, Lily, ya de 13 años, se acercó bajo el arce. Abuela, ¿alguna vez estuviste realmente enojada con el abuelo? Sí, muy enojada. ¿Qué cambió? Si me hubiera quedado enojada para siempre, habría dejado que sus errores siguieran controlando mi vida. ¿Entonces perdonar no significa decir que lo que hizo estuvo bien? No. Significa que no dejarás que eso decida quién te conviertes. Esa noche encontré de nuevo la carta de la tía Eleanor. Una frase seguía destacando. El dinero magnifica el carácter, no lo crea. El dinero de Richard había magnificado su orgullo. La ambición de Vanessa, su codicia. Mi herencia había magnificado los valores que había vivido en silencio toda una vida. La riqueza no me había rescatado, simplemente me había dado más oportunidades de ser quien ya quería ser. Manejé una vez más hacia Manhattan, subí a la terraza y vi el cielo arder en naranjas y morados sobre millones de personas apresuradas en otro día ordinario. Un año antes creí que la mayor bendición eran 24 millones de dólares y un rascacielos. No podría haber estado más equivocada. La mayor bendición fue descubrir que mi valor nunca dependió de mi esposo, ni de mi cuenta bancaria, ni de la aprobación de nadie. Vino de las decisiones silenciosas de toda una vida, trabajar duro, amar profundamente, perdonar sin olvidar, proteger a mi familia y seguir siendo amable sin volverme ingenua. Esas decisiones se convirtieron en la herencia más rica de todas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, cuéntanos en los comentarios quién en tu vida te ha acompañado en silencio durante los años ordinarios. Dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte la próxima historia.